Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Penal 1. Estamos desarrollando el tema relativo a la teoría del delito y de las infracciones administrativas y comenzamos con el análisis del primero de los sistemas que giran en torno a la teoría del delito, es decir, el sistema clásico. En ese orden de ideas, durante el presente video estaríamos analizando lo relativo a la tendencia neoclásica o causalismo valorativo y recordando un poco de lo que estuvimos analizando del anterior sistema, la estructura del delito propuesta por Frank von Liszt y Ernest Belling se sometió a un profundo proceso de revisión, lo cual derivó en el abandono radical de los principios sistemáticos precedentes y en la reforma inminente al sistema vigente hasta esa fecha, y en lugar de la coherencia formal de un pensamiento jurídico encerrado en sí mismo, se buscó ahora construir el concepto del delito a partir de los fines perseguidos por el derecho penal y las perspectivas valorativas que le sirven de base a la teoría teológica del delito. De esta forma, el modo de pensar propio de esta fase se determinó por la teoría del pensamiento derivada de las ideas del neocantismo, que conjugadas con el método científico naturalístico del observar y describir, restauró la metodología propia de las ciencias del espíritu, caracterizadas por el comprender y el valorar. Pues recordemos que el sistema clásico era avalorado. En este orden de ideas, en cuanto al concepto de acción, este se debilitó mediante el uso del término comportamiento, es decir, se sustituyó el término acción por el de comportamiento, el cual engloba una acción de voluntad. Y se hace referencia a la teoría de la causalidad adecuada o de la adecuación, y en ese orden de ideas solo deben tomarse en cuenta aquellas condiciones según las cuales el observador prudente y objetivo en el momento en que el autor eh, actuó, y con los conocimientos de la situación que éste disponía y que lo hubieran que los hubiese tenido el observador, aparecieran como adecuados para producir el resultado. Es decir, la cuestión fundamental que trae consigo esta teoría de la causalidad adecuada o de la adecuación tiene que ver con el criterio de la previsibilidad del comportamiento, es decir, si desde el momento en que se está llevando a cabo dicho comportamiento existe pronóstico de que el resultado o lesión o puesta en peligro se causaría, por lo que el comportamiento aparece como objetivamente peligroso desde el momento de su realización y no existiría una condición adecuada cuando el resultado sea imprevisible. Así, la teoría de la condición de la adecuación selecciona las causas que jurídicamente permiten la imputación objetiva del resultado del resultado a las mismas. En conclusión, la teoría de la causalidad adecuada o de la adecuación es una teoría para limitar la tipicidad. Es así que para determinar si la conducta que provocó materialmente el resultado es la adecuada desde el punto de vista valorativo, se partió de la diferencia entre los juicios de necesidad y los juicios de probabilidad, y solo podrá sostenerse que una conducta ha provocado un resultado cuando el juicio de probabilidad indique que ese resultado es la consecuencia que generalmente provocaría esa conducta. Así, por ejemplo, el juicio de probabilidad nos indica que al disparar una pistola a otro generalmente provoca el resultado muerte, y cuando ello ha sucedido podemos sostener que la conducta a disparar es la más adecuada para matar. En cambio, quien propina un puñetazo a otro debe ser trasladado, a otro que debe ser trasladado a un hospital para ser atendido por la fractura de su nariz y muere quemado,
durante el incendio del hospital, pues no se le puede imputar el resultado muerte, porque la conducta de dar un puñetazo no es la causalmente adecuada para provocar la muerte, y lo único que se le pueda imputar en este caso al sujeto activo pues son las lesiones. Esto de alguna manera solucionó esta cuestión de que la causa de la causa es la causa del resultado, pues bajo este esquema del sistema clásico caíamos en el absurdo de considerar responsable a la madre del homicida, o en este caso en particular de responsable de homicidio a la persona que lesionó a una persona que tuvo la necesidad de ser trasladada a un hospital y que a consecuencia de un incendio derivado de un cortocircuito moría quemado, pero sin embargo, como a la teoría de la condición sine qua non no le interesaba el mayor o menor aproximación en este caso al resultado, sin embargo tenía relación causal eh, por el simple hecho de haber lesionado al pasivo, pues entonces era responsable de la muerte. Eh, Bajo este esquema entonces se seleccionan aquellas conductas que son las más adecuadas para producir el resultado, y de esta forma podemos decir que esta teoría es una forma de limitar a la tipicidad. Ahora bien, precisamente en relación a la tipicidad, la concepción puramente descriptiva y libre de valor del sistema clásico resultó sumamente afectada por el descubrimiento de los elementos normativos que requieren la atribución de un contenido de valor para alcanzar un sentido susceptible de aplicación, y de igual manera se descubrieron los elementos subjetivos del tipo, lo cual vino a superar por completo la concepción puramente objetiva y simplemente determinada por factores pertenecientes al mundo exterior, es decir, el tipo del sistema neoclásico ya no solamente contemplaba los elementos objetivos, es decir, aquellos que se perciben a través de los sentidos y se comprueban científico-naturalmente, sino que también comprendió tanto a los elementos normativos, que recordemos se dividen en dos, en jurídicos y culturales. Los jurídicos están descritos en la ley, como pudiera ser el concepto de servidor público, el concepto de bien mueble o inmueble, para lo cual pues, tendríamos que remitirnos en este caso a la propia Constitución, al Código Penal, a la Ley General de Responsabilidades, para entender qué es un servidor público. Y en relación a las cuestiones de valoración cultural, recordemos que estas atienden a la idiosincrasia de una época y un lugar determinado. Ahora bien, por cuanto hace a las cuestiones subjetivas del tipo, pues estas solamente se van a analizar cuando el tipo penal así lo requiera. Ahora bien, sobre este punto, Díaz Aranda nos comenta que fue Ernest Mayer quien puso en evidencia que ciertos tipos penales no solo describen realidades, como pudiera ser la muerte o las lesiones, y que están en una relación causal con la conducta y que son percibibles a través de los sentidos, sino que también ciertos tipos penales se refieren a una valoración jurídica y cultural previa a la antijuricidad. De esta forma, se puede decir que son los neoclásicos quienes tienen el mérito de haber hecho notar que en el tipo penal se insertan con frecuencia elementos que no son descriptivos, como lo sostenían los clásicos, sino que también contemplan elementos de naturaleza normativa o subjetiva, y la descripción de una conducta exige a veces para su adecuada determinación incorporar circunstancias que deben ser objeto de una valoración. Así, al describir, por ejemplo, al robo, debe señalarse que la cosa mueble sobre la cual recae la acción de apoderamiento pues debe ser ajena, y esa ajenidad es una cualidad de la cosa que debe ser apreciada conforme a las normas, pues no se desprende del objeto mismo, y necesariamente hay que determinar si la cosa es propia o de un tercero, o, no ha, o nunca ha tenido dueño,
o lo tuvo o en su caso fue abandonada. Asimismo, el tipo penal exige que la apropiación se haga con ánimo de lucrarse, ánimo que no es material, sino más bien es un elemento de carácter subjetivo, es decir, una tendencia o ánimo especial. Y son los neoclásicos quienes tienen el mérito de haber hecho notar estas circunstancias. Es decir, en conclusión, mientras que al sistema clásico le bastaba la constatación de los elementos objetivos del tipo para asegurar la tipicidad, al sistema neoclásico le interesaba además verificar los elementos objetivos del tipo penal y los elementos normativos y subjetivos específicos cuando el tipo así lo requería. Ahora bien, por cuanto hace al tercer elemento, que es la antijuricidad, la cual hasta en ese entonces se contemplaba como la oposición formal a una norma jurídica, se dedujo la finalidad de los preceptos penales, que era preciso concebir el injusto en forma material, es decir, como una dañosidad social. Este punto de vista material abrió la posibilidad de graduar el injusto según la gravedad de la lesión de intereses. En caso de que en realidad faltare toda lesión de intereses, el hecho pues no podría ser antijurídico. Ahora bien, en cuanto a la relación tipicidad-antijuricidad, esta sufrió modificaciones por el reconocimiento de los elementos normativos del tipo y la concepción material de la antijuricidad. El tipo entonces dejó de aparecer como una descripción no valorativa de un proceso externo y pasó a ser un instrumento pleno de sentido en manos del legislador, que reuniría los elementos que lo conformaban. El tipo se convirtió así en un tipo de injusto, en el sentido de que del conjunto de los momentos de antijuricidad típicos correspondientes a la clase del delito, y como consecuencia de un nuevo cometido, el tipo se ubicó en el mismo nivel de la antijuricidad como en el sistema clásico, sin que se limitara a su tarea formal de fijación de los elementos de la antijuricidad, y seguiría subsistiendo como únicos elementos materiales del delito la antijuricidad y la culpabilidad. Al respecto, Díaz Aranda refiere que Mesger señaló que la antijuricidad significa un juicio impersonal objetivo sobre la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento jurídico, en tanto que la culpabilidad destaca la imputación personal de un hecho al autor. Por ello, siguiendo la tendencia de la época, Mesger calificó al hecho típico y antijurídico como un injusto penal. Y con el auxilio de la antijuridicidad material se desarrollaron nuevas causas de justificación más allá de los supuestos previstos. Por ejemplo, se habló del estado de necesidad supralegal o justificante, que responde a la consideración de que si no hay otro remedio, es útil socialmente la salvación de un bien jurídico de superior valor a costa de otros de menor valor. La tipicidad deja entonces de ser ratio cognoscendi o indicio de la antijuricidad y se transforma en su ratio essendi, es decir, en su esencia. La antijuricidad pierde entonces su naturaleza formal de contradicción del hecho con la norma y se proyecta a un plano sustancial, es decir, solo habrá antijuricidad cuando hay lesión o peligro de lesión de un bien jurídico. Finalmente, Díaz Aranda nos comenta que Mesger consideró que el injusto, es decir, la conducta típica antijurídica, es un hecho que contraviene a todo el sistema jurídico y no solo al derecho penal. Es decir, él no acepta que deba existir una antijuricidad especial para el derecho penal y una general para las demás ramas del derecho. Y en este caso entonces la antijuricidad
o el injusto es un hecho que no solo contraviene al derecho penal, sino al laboral, al civil, al administrativo y a cualquier rama del derecho. Ahora bien, mientras que en el sistema clásico el análisis de la antijuricidad se realizaba con criterios puramente objetivos, para Mesger, durante el sistema neoclásico se debían atender a los llamados elementos subjetivos del injusto, pues el derecho también se refiere a la conducta humana interna, es decir, a cuestiones de carácter subjetivo y psíquico, y es así como se admite que el derecho debe incluir en sus apreciaciones lo psíquico como origen de la conducta externa, de ahí que el injusto y muy en especial el penal contenga elementos subjetivos. Lo anterior constituye una consecuencia de la fundamentación objetivo-valorativa del sistema neoclásico y significa que, por ejemplo, la procedencia de la causa de justificación de legítima defensa no solo requiere, las circunstancias objetivas, sino también el ánimo de defensa. Y conforme a lo señalado, no obraría en legítima defensa el sujeto que es agredido de manera injusta por su enemigo y repele la agresión solo por el hecho de vengarse y no por defenderse. Ahora bien, en cuanto a la culpabilidad de vinculación psicológica del sujeto con su hecho, del sistema clásico, pues también se transforma ahora en un juicio valorativo y ahora se dice que le es reprochable al sujeto que pudo haber actuado en forma eh, apegada a derecho, y pasa a ser una visión normativa. Así la culpabilidad se transformó de una concepción meramente psicológica a un juicio de reproche al autor, lo cual dio fácil respuesta a lo que la concepción psicológica había dejado de resolver pese a la presencia del hecho doloso, por lo que el reproche de culpabilidad desaparecía en caso de incapacidad de culpabilidad, pues no podía exigirse al enfermo mental una formación de voluntad ajustada al derecho, es decir, se empieza a hablar ya de la inimputabilidad. Ahora bien, la culpa, eh, en la culpa, el reproche de culpabilidad no se dirigía contra el concepto negativo de la falta de representación del resultado, sino contra la falta de atención demostrada por el autor en el cumplimiento de un deber de cuidado. De esta forma, mientras que en el sistema clásico el sustento de la culpabilidad era puramente subjetivo, es decir, a título de dolo o de culpa, en el sistema neoclásico se requería de una valoración subjetiva como de las circunstancias materiales que rodearon al aspecto objetivo y así establecer si se podía reprochar a la persona el haberse comportado contrariamente a derecho. De esta guisa, la culpabilidad es una situación de hecho psicológica que la valoración decisiva jurídico-penal determina como contraria de deber irreprochable, es decir, se hace un juicio valorativo de la culpabilidad. Así, el dolo y la culpa dejaron de considerarse como el único sustento de la culpabilidad, ya que también se necesitaba atender a la valoración total de la situación psíquica del autor en la teoría de la imputabilidad y la exclusión de la culpabilidad por causas especiales de exclusión de la culpabilidad. Es decir, solo constatando estos tres elementos, lo que es la imputabilidad, el dolo o la culpa y la ausencia de causas excluyentes de la culpabilidad, se podía sustentar la culpabilidad psicológica normativa del sistema neoclásico. Bien, una vez que hemos analizado entonces las principales características del sistema neoclásico, vamos a analizar ahora lo relativo a las principales críticas que sufrió este sistema, y el primero de ellos se da a nivel conducta, pues aunque el criterio de la causalidad adecuada sirvió para delimitar los resultados que se le podían imputar a la conducta de un autor en los delitos de acción, sin embargo no pudo solucionar o dar explicación en los delitos de omisión,
ya que no se puede acudir a dicho criterio debido a que la conducta del omitente no se puede considerar como la adecuada para provocar el resultado. Y así, por ejemplo, la conducta del salvavidas que se encuentra charlando despreocupadamente eh, mientras un niño se ahoga en una alberca, el cual tenía la obligación de cuidar, pues no podemos sostener que esa conducta consistente en charlar sea la más adecuada para provocar el resultado muerte. Ahora bien, a nivel tipicidad teníamos también un problema con relación eh, a los juicios objetivos valorativos, pues tampoco fueron suficientes para identificar los supuestos de la tentativa punible, en los cuales, por ejemplo, la conducta de disparar sin dar en el blanco se podía explicar que fuera la más adecuada tanto para lesionar como para matar, y problema que solo se podía solucionar atendiendo a la finalidad del autor, lo cual se analizaba hasta la culpabilidad, y ello provocaba problemas sistemáticos del análisis del delito, porque tendríamos que llegar hasta la culpabilidad, es decir, a la tercera categoría, para determinar la finalidad del autor y saber exactamente si la conducta y el juicio de tipicidad habían sido correctos. Y así, por ejemplo, si el sujeto disparó y lesionó en el brazo izquierdo eh, a la víctima, se puede considerar que estamos en presencia de un supuesto de lesiones consumadas. Pero si al llegar a la culpabilidad se determina que el sujeto quería matar y no solo lesionar, tendríamos que regresar al tipo para reclasificar lo que ya habíamos calificado como lesiones consumadas y cambiar el título de imputación por lo que por el de homicidio en grado de tentativa, cuya sanción es mayor. Ahora bien, por cuanto hace la culpabilidad, las aportaciones que nos dio este sistema constituyeron a su vez críticas metodológicas del sistema clásico y sirvieron de sustento para la posterior teoría de la acción final, pues en palabras del propio Belset, dio un paso decisivo hacia la comprensión de que en el juicio de culpabilidad, lo mismo que en la constatación de la antijuricidad, nos encontramos ante un resultado de valoración. Así separó tajantemente la valoración, es decir, la reprochabilidad y el objeto de la misma, y redujo el concepto de culpabilidad a la valoración del objeto, que habría quedado en aquel simpatía, es decir, sin un lugar apropiado, como una especie de voluntad final de acción en el tipo de los delitos dolosos. En efecto, y de acuerdo a lo que establece Sudona, la culpabilidad como categoría de valor no podía incluir elementos psicológicos como el dolo, pues dichos elementos se pueden dar o no, y por tanto su análisis se debe realizar en un momento anterior e independiente de la culpabilidad, en la cual solo se determinará si esos nexos son o no reprochables. En ello consiste la diferencia entre el objeto de la valoración y de la valoración del objeto. Acorde a lo anterior, entonces, el tipo pasó a integrarse con elementos objetivos, en este caso que comprendían la acción, la relación causal y el resultado, y una relación psicológica entre el autor sobre su conducta y el resultado perseguido. Es decir, se contemplaban el dolo o la culpa y los elementos subjetivos específicos cuando el tipo así lo requiere, y esto último se convertiría en objeto de valoración, lo cual era doble, pues debía pasar por dos juicios, a saber, el de la antijuricidad y el de la culpabilidad. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video y estaríamos analizando en uno subsecuente lo relativo al sistema o tendencia finalista. Por el momento me despido, hasta pronto.